Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvaid y en este lunes de marketing y negocio musical vamos a hablar sobre YouTube Content ID, que es exactamente cómo funciona, para qué sirve, cómo lo podrías conseguir, cómo hacer si de repente te llega a ti un Content ID reclamo y también si esto significa que ya tienes copyright. ¿Quieres saberlo? Quédate conmigo a lo largo de todo este video. Primero tenemos que explicar más o menos qué es Content ID. Content ID es una herramienta que tiene YouTube para poder escanear todos los videos que hay en la plataforma y poder identificar si en alguno de ellos hay una X canción que tiene un registro de copyright. La manera en la cual funciona a un nivel más técnico es creando una base de datos para cada una de las canciones que se registran en el Content ID. Te genera una base de datos, algo así como una huella digital para cada una de las canciones. La huella digital contiene diferentes datos como la relación que hay entre las frecuencias, en qué momento aparecen, cuánto tiempo tarda entre que suena una frecuencia y otra. Toda esa clase de cosas son únicas para cada canción y se registra en una base de datos. Cuando las canciones están en esa base de datos, lo que hace el sistema de YouTube es escanear constantemente cada uno de esos videos. Vamos a suponer que yo subo un video y escanea ese audio. Del audio saca una huella digital, ¿ok? Y de esa huella digital lo va a comparar contra su base de datos. Si en su base de datos hay alguna que se parezca a lo que acaba de analizar del video que yo subí, entonces va a ver, ok, esta huella digital pertenece a esta canción A, ok, entonces puedo reclamar en el video que yo acabo de subir que mi video contiene esa canción. Okay. Obviamente es mucho más complejo que eso. Si quieren que les explique más a nivel técnico cómo funciona el Content ID, pues bueno, déjenmelo abajo en los comentarios. Pero bueno, aquí entonces surge una de las primeras preguntas. Si yo de alguna manera contrato el Content ID o me lo ofrece, por ejemplo, alguna de las distribuidoras digitales que existen, que le van a poner el Content ID a alguna de sus canciones, ¿eso significa que tu canción tiene copyright o está protegida por copyright? La respuesta técnica es no. ¿Por qué? Porque son cosas diferentes. Una cosa es el registro de copyright y otra cosa es el aspecto tecnológico o técnico para poder reconocer parte del material que protege ese copyright. Vamos a decirlo de una manera un poquito más sencilla. Digamos que yo tengo un plano de una casa, o no sé, soy cocinero, hice una receta, ¿no? Tengo una receta especial para un platillo y ese platillo le puse el Olvaid Special, ¿no? Y tengo la lista de ingredientes y tengo la lista del procedimiento para hacer esa receta, ¿ok? Si yo registro esa receta, yo soy el autor. Yo puedo, a través de ese registro, por ejemplo, si quieres saber cómo registrar tus obras, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Si yo voy a un registro, por ejemplo, de tu país o utilizo Save Creative, yo puedo decir que yo hice esa receta, yo soy el creador, yo soy el que eligió los ingredientes y el que decidió cómo se debe de mezclar todo eso para conseguir ese platillo en específico. Ahora, eso es el copyright sobre la receta. Pero si yo voy y cocino esa receta, el plato que yo voy a obtener, ese platillo es único, el que yo acabo de cocinar. Eso es lo que podría decir que yo tengo el derecho sobre ese mismo platillo. Pero si esa receta otra persona va y la replica, entonces ahí es donde yo puedo tener los derechos sobre la receta, porque utilizo mi receta para hacer el platillo, pero como él utilizó, él compró los ingredientes, él los cocinó, aunque haya sido siguiendo mi método, él tiene los derechos, podría decirse, sobre ese platillo, en caso de que obviamente me haya pagado a mí por el derecho a usar la receta, pero tendría el derecho sobre el platillo que salió de usar esa receta. Pues bueno, entonces son cosas diferentes. Primero, ¿cómo yo puedo decir que esa persona efectivamente siguió la receta? Es decir, ¿desde qué punto de vista técnico o tecnológico yo podría ver a todos los cocineros del mundo, a todas las personas del mundo, cómo podría yo vigilarlos para asegurarme de que si llegan a cocinar mi receta, decir, oye, hiciste mi receta? ¿Ok? Es un aspecto diferente. Una cosa es que hayan usado la receta y otra cosa es que yo pueda identificar que lo hayan hecho.
Okay, son dos cosas diferentes. El Content ID es más o menos lo mismo. Una cosa es que yo tenga el registro del copyright y el Content ID me ayuda precisamente a escanear todo ese universo de videos para ver si efectivamente alguien está utilizando eso. Pero incluso se puede llegar a dar casos que si tú no registraste la canción, ok, el Content ID te va a decir que lo que alguien acaba de subir hace coincidencia con la base de datos. Pero eso no garantiza que tú tienes los derechos de autor de lo que está alojado en esa base de datos. Por eso es que son cosas distintas. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Ok, entonces, ¿cómo debería de ser el proceso completo para poder proteger tu música? El primer paso es definitivamente registrar el copyright de tu canción, utilizando algunos de los servicios como Safe Creative o yendo a la institución de tu país que se dedique a eso, a los registros de derechos de autor. Una vez que ya tienes eso, el siguiente paso sería hacer la distribución de tu música. ¿Cómo? Puedes utilizar diferentes distribuidoras, hay gratuitas, si quieres saber algunas donde puedes usarlas gratis para subir música a Spotify, a Apple, a Amazon y lo que tú quieras. Te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha. O también puedes utilizar algunas de las que son de pago, que tienen diferentes ventajas, como DistroKid. Si quieres ver un poquito más, si quieres tener un descuento, te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Cada una de las distribuidoras trabaja de diferentes maneras y habrá algunas que te dicen que incluyen el Content ID. Y es que esta es otra de las confusiones. El hecho de que tú distribuyas una canción con una distribuidora no significa que ya automáticamente tú eres el propietario de los derechos de autor. Y es que hay muchos casos así. Supongamos que yo tengo una canción, la subí a SoundCloud para obtener un poquito de feedback y que me digan qué le puedo quitar o qué le puedo poner. Y alguien descarga esa canción y la usa una distribuidora para subirla a Spotify, a YouTube y además le pone el Content ID. Es cuando salga y yo quiera subir mi canción, que yo soy el autor, pero como alguien ya se adelantó a registrarlo, ¿qué va a salir? Va a decir como que ese ID es de la canción del que me la robó, ¿ok? Pero si yo tengo el registro, yo puedo apelar a ese reclamo y decirle, oye, no, ok, está registrándose la canción como que a lo mejor es alguien más que la subió al Content ID, pero yo soy el autor y aquí está mi registro y yo puedo impugnar y puedo incluso en una de esas hasta demandar a la persona que me haya robado, ok, es algo que me ha llegado a pasar, se los puedo decir por experiencia un par de veces con algunos de los proyectos FLP que regalo, que hubo otras personas que lo que hicieron fue descargar mi canción, le cambió nada más el nombre, pero la exportó igual, la distribuyó y le puso el Content ID. Ok, entonces cuando yo en mi video me salía el reclamo de Content ID, ¿qué pasa? ¿No? El que me haya reclamado el Content ID no significa que el que esté reclamando sea el de propietario de los derechos de autor. Y ahí es donde yo pude protegerme, yo pude reclamar y decirle, mira, este es el link del registro del copyright, la canción se llama así, bla, 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 ahí está. Y yo pude impugnar y se resolvió a mi favor. Muy bien, porque yo tenía el registro de copyright. Si yo no hubiera tenido eso, como el caso del que me lo robó, pues entonces no hubiera tenido cómo ampararme. Entonces, ¿cómo le podemos poner el Content ID? En la distribuidora te va a dar la opción. Normalmente el Content ID lo que hace es este escaneo y cuando detecta un video empieza a monetizarlo y es dependiendo de las reproducciones y de los anuncios que salgan en la canción y bla, bla, bla. YouTube le va a pagar una parte, un porcentaje o cierta cantidad de dinero a la distribuidora. Y la distribuidora se va a quedar un porcentaje, normalmente es el 30%, y el resto te lo va a pagar a ti y la distribuidora lo hace de forma automática. Así es más o menos cómo funciona el Content ID y en este momento probablemente se estarán preguntando cómo puedo hacer para yo ponerle el Content ID paso a paso a alguna de mis canciones e incluso cómo hacerlo de forma gratuita. Eso lo voy a estar explicando en uno de los futuros videos, así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se lo vayan a perder. En un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima. Contigo estoy vivo y no